el día de hoy, en paralelo con la confesión de fe, se va a iniciar una serie acerca de conociendo a Dios. Vamos a tratar, porque Dios es infinito, de conocer a Dios a través de sus atributos. Entonces, se llevará también esta serie en paralelo juntamente con la confesión. Entonces, hoy será nuestra primera clase en cuanto a este tema, donde hoy estaremos viendo el fundamento del conocimiento de Dios y estaremos viendo dos primeros atributos acerca del Señor. Bien, quisiera que me acompañen, por favor, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Éxodo 15, versículo 11. Dice la palabra del Señor, Éxodo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como nuestro Señor? La respuesta sería nadie, nada, nada es como nuestro Señor. Bien, mis hermanos, no podemos amar, nadie puede amar a lo que no conoce, a quien no conoce. No podemos tener una relación verdadera y profunda con nadie hasta que realmente se conozcan unos con otros. Seguramente esto lo podemos ver con claridad en nuestras relaciones interpersonales, llámense amigos, familiares, hermanos en la fe. Entre más nos conocemos, entre más nos acercamos, entre más tenemos comunión, podemos conocernos más. Si no es así, sería imposible, porque no podíamos hablar de manera telepática, no podríamos hacerlo, tenemos que acercarnos para poder conocernos. Y el mejor ejemplo de ellos podría ser la relación matrimonial. Aquellos que tenemos esta bendición seguramente se acordarán en un inicio, cuando ambos se conocieron, esos primeros encuentros, esas primeras palabras, y él o ella cada vez fueron más atrayentes, más cautivador, y ese amor comenzó a nacer, ese amor comenzó a florecer a medida que fueron conociéndose unos con otros. Y luego de establecer ese pacto matrimonial, de ahí en adelante lo que ha sido una convivencia, a pesar de las circunstancias, ese conocimiento, el entenderse, el hablarse unos con otros, ha permitido que puedan conocerse y amarse. Entonces nadie puede amar a alguien o decir que te amo si realmente no lo conoce. Y de esta misma manera pasa acerca de Dios. Cuanto más conocemos a Dios, más podremos amarle. No hay otra manera. Entre más nos acerquemos al Señor, entre más estemos con Él, entre más profundicemos con el Señor, más podremos amarle. Dice el mismo Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 9, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué cosa? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, creo que el conocimiento más importante, el conocimiento más esencial que todos podemos tener es entender y conocer a Dios. Y dicho por Dios mismo, ese es el mayor conocimiento que podemos tener, de Dios mismo. Así que, mis hermanos, para todo creyente, para todo hijo de Dios, lo más importante que puede hacer es conocer a Dios. Sin embargo, es alarmante lo poco que muchos creyentes conocen a su Padre, conocen a Dios, y esto es alarmante, ya que este pobre conocimiento va a generar una pobre confianza en Dios, ya que este pobre conocimiento en Dios va a generar un pobre entendimiento del Evangelio y nos va a conducir lamentablemente a llevar vidas inmaduras si eres realmente un creyente, o no vas a disfrutar verdadera y ampliamente de la gracia del Señor por resistirte a conocer, a tener intimidad con tu Señor. Es por eso, bueno,
el motivo de esta serie acerca del conocimiento de Dios, donde el objetivo es poner todo en su lugar. ¿Y qué es todo en su lugar? Que Dios sea más grande y nosotros seamos más pequeños. Ese es el objetivo con esta serie de conocer a Dios. Y quisiera comenzar con el fundamento acerca de por qué es importante conocer a Dios, y quisiera hacer 3 preguntas y comencemos por la primera. ¿Por qué debemos pensar correctamente sobre Dios? ¿Por qué debemos pensar correctamente sobre Dios? ¿Por qué será eso importante? Es de mucha importancia aproximar nuestro entendimiento o nuestro conocimiento hacia la persona de Dios tal cual como es. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es excelso. Él está allí, pero necesitamos nosotros conocerlo, que nuestro entendimiento de Él se asemeje cada vez más o se aclare cada vez más a lo que Él realmente es. Pero lamentablemente ese concepto de grandeza de Dios en nuestra época es decadente, ha venido en picada lamentablemente y se encuentra por debajo de la dignidad gloriosa de nuestro Señor. Es por ello que el Evangelio nunca podrá ser relevante o majestuoso para aquellos que ignoran la grandeza del Señor. De hecho, se dice que la mejor manera de cuando evangelicemos, antes de comenzar con el problema del hombre, es hablar de la grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? Cuando evangelicemos, es comenzar por allí para que podamos entender, el pecador pueda comprender que su problema es contra un Dios santo, un Dios glorioso. Entonces, aquellos que ignoran la grandeza de Dios y lo ven como, lamentablemente, el chibúo o mi pana, por ejemplo, expresiones como esta, están atentando contra la gloria del Señor, están atentando contra su grandeza, y el Evangelio para ellos no será glorioso. ¿Y qué lleva, mis hermanos, a un bajo conocimiento del Señor? Lamentablemente lleva a la idolatría, y ese es el problema o la importancia de conocer realmente a Dios, porque si no estaremos haciendo un Dios a nuestra medida, haciendo un Dios según nuestras propias ideas, y eso lo hace un corazón idólatra. Entonces, cuando conocemos realmente a Dios, estaremos venciendo ese pecado que es la idolatría. ¿Por qué es importante? Porque estaremos venciendo la idolatría. Segunda pregunta, aparte de por qué es importante conocer a Dios, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos entender o saber de esa grandeza? Bien, mis hermanos, ningún hombre, ninguna persona por su propia cuenta ha dado su primer paso para conocer a Dios. Ha sido Dios mismo que dio su primer paso para darse a conocer. Y por lo menos conocemos 2 maneras que nos señalan las Escrituras. La primera es a través de la naturaleza. Por ejemplo, dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos están contando algo, pero ¿qué están contando? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la naturaleza, la creación, habla de la grandeza de Dios, habla de quién es Dios. Pero quizás no de una manera tan perfecta, tan específica, pero ahí hallamos la segunda manera como Dios se revela a la humanidad, y esa es a través de las Escrituras, la cual apunta a Cristo. Es por eso que dice en Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces, hago una pausa. Allí podemos ver que Dios habló, ¿sí? Dios se reveló, y se reveló a estos profetas, a estos padres, llámese Abraham, llámese Isaac, llámese Jacob, y ellos de cierta forma, bien sea por medio de Moisés, ellos escribieron todo lo que Dios reveló a sus vidas, también los profetas, y podemos conocerlo. Por eso llamamos que Dios se revela a través de sus Escrituras. Pero sigue diciendo el verso 2 de Hebreos 1, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Como todos conocemos, la palabra del Señor apunta a Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Dios se ha revelado entonces a través de la naturaleza, Dios se ha revelado a través de su palabra, la cual apunta a Cristo. Entonces, ¿quién ha dado el primer paso para que lo conozcamos? Ha sido Dios. Gracias a su revelación general, gracias a su revelación particular, podemos conocer
quién es Dios, podemos conocer cuál es su voluntad, cuál es su carácter, cuáles son sus perfecciones. Y de manera específica, donde queremos apuntar con esta serie, mis hermanos, es acerca de los atributos de Dios, que Dios se ha revelado, Dios ha manifestado su carácter, sus perfecciones, y eso lo podemos ver o entender a través de los atributos de Dios. Y tercera pregunta, en esta parte de los fundamentos que estamos viendo de conocer a Dios, ¿qué es un atributo divino? ¿Qué será un atributo divino? Bien, un atributo divino es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero respecto a sí mismo. Eso es un atributo divino. Repito, un atributo divino es todo aquello que Dios haya revelado de alguna forma como verdadero con respecto a sí mismo. Eso es un atributo divino. Los atributos son las excelencias de Dios, la gloria del Señor, cómo Él actúa, cómo Él se manifiesta, cómo es su carácter. Esos son sus atributos. Pero un atributo no es una parte de Dios. Por ejemplo, no podríamos decir que Dios es 10% amor, que Dios está constituido con 15% de santidad y que Dios está compuesto por, 5% de misericordia. No, el amor no forma parte de la naturaleza de Dios. En todo su ser, Dios es amor. La santidad, por ejemplo, no forma parte de la naturaleza de Dios, no es una parte de Él, sino en todo su ser, Dios es santo. Asimismo pasa, por ejemplo, con la misericordia. Dios no es una parte de misericordia en su naturaleza, Dios es completamente misericordia. De hecho, Él es la fuente del amor, Él es la fuente de la misericordia, Él es la fuente de la gracia y la fuente de todo bien y de todo don perfecto. Ese es nuestro Dios. Ahora, se ha clasificado los atributos de Dios de dos maneras. Hay atributos incomunicables y hay atributos comunicables. ¿Qué será eso? Bien, los atributos incomunicables son aquellos que pertenecen exclusivamente a Dios, que no comparte con nadie, que solamente Él los posee, que no los transfiere. Esos son los atributos incomunicables. Por ejemplo, y los iremos viendo a medida que se avanza en la serie, pero podemos decir la autoexistencia. Solamente Dios es autoexistente, eso es un atributo incomunicable. Otro atributo incomunicable, la autosuficiencia. Solamente Dios es autosuficiente, porque todo lo demás depende de algo o de alguien para existir, pero Dios no. Otro ejemplo de un atributo incomunicable, que Dios es infinito. No hay nada ni nadie que realmente sea infinito. Otro ejemplo, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, etcétera, etcétera. Esos son atributos incomunicables que solamente Dios posee y eso lo distingue de todo lo demás. Ahora, le dije que hay dos puntos en cuanto a la clasificación de los atributos divinos. Vimos los incomunicables, ahora veamos qué es un atributo comunicable. Bien, un atributo comunicable son aquellos atributos que Dios tiene en sí mismo y que ha permitido que los seres humanos también compartan con Él. Quizás no de una manera perfecta, sino limitada, pero de cierta forma tenemos también o compartimos con Él estos atributos que tiene el Señor. Estos son transmitidos. Por ejemplo, el amor. Dios es amor, pero también nos permite que también podamos amar, recibir de su amor. Misericordia, santidad, justicia, bondad, felicidad, fidelidad, perdón, verdad, voluntad, etcétera, etcétera. Hay atributos que por gracia compartimos con el Señor. No perfectamente como Él, pero sí compartimos con el Señor ciertos atributos y esos serían atributos comunicables. Entonces, bien, luego de haber dado respuesta a estas preguntas, la primera pregunta fue, ¿por qué debemos pensar correctamente sobre Dios? Porque si no lo hacemos, podemos caer en la idolatría. Segundo lugar, ¿cómo podemos conocer a Dios? Dijimos que por la naturaleza Dios se ha revelado y a través de manera específica, a través de las Escrituras, la cual apuntan a Cristo, y que es un atributo divino, es todo lo que Dios ha mostrado, su carácter, sus perfecciones acerca de sí mismo. Y tenemos atributos incomunicables que solamente Dios posee y atributos comunicables que Él puede compartir con sus hijos o en general también. Bien, ahora quisiera
que veamos ahora dos atributos comunicables que podemos compartir con el Señor y de qué se trata. Y estaremos hablando de dos de ellos. El primer atributo comunicable que hoy estaremos viendo será el amor de Dios. Y el segundo será la misericordia de Dios. Comencemos por el amor de Dios. Dice Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dice el apóstol Juan. Porque Dios es amor. Es un texto que todos seguramente lo conocemos. Dios es amor. Y allí, salta de las Escrituras, podemos ver este atributo divino. Dios es amor, el cual es comunicable, como ya les he comentado. Ahora, cuando nos referimos a la naturaleza de Dios, podemos ver al menos 3 puntos en cuanto a su naturaleza, según las Escrituras. Dios es espíritu, es parte de su naturaleza, que Dios es espíritu. Lo dice en Juan 4:24. Y debido a que Dios es espíritu, no tiene cuerpo tangible, ciertamente. Por tanto, no está limitado a tiempo, a lugar, porque Él lo llena todo. Entonces, parte de su naturaleza es que Dios es espíritu. Pero ¿qué más? Aparte de que Dios sea espíritu, Dios es luz. Según también vemos en las Escrituras que Dios es luz. Y debido a que Dios es luz, está en oposición a las tinieblas. ¿Como qué cosa? El pecado, la maldad, la muerte, etcétera, etcétera. Pero también hay un tercer punto de la naturaleza de Dios, aparte de que es espíritu, aparte de que es luz. Y es el atributo que estamos viendo ahora mismo, que es que Dios es amor. Y debido a que Dios es amor, no solo es algo que lo caracteriza, podemos decir, ay, Dios tiene mucho amor para dar, no, sino que Él mismo es el amor, Él es la fuente del amor, de Él procede, el amor verdaderamente procede de Dios, porque Él es amor, Él es la fuente del amor. Así que Dios ama a su creación con una compasión profunda y desinteresada, así ama a Dios, con una compasión profunda y desinteresada, porque Él es amor. Pero bien, mis hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, también es importante conocer el carácter del amor de Dios. ¿Cómo es el carácter del amor de Dios? Estaré dando al menos seis rasgos del carácter del amor de Dios con algunos fundamentos bíblicos que se estarán presentando. El primer punto acerca del carácter del amor de Dios. ¿Cómo es el carácter del amor de Dios? Es que el amor de Dios no es influenciado. El amor de Dios no es influenciado. ¿Y qué quiere decir esto? Bien, cuando nos portamos mal o desobedecemos, Dios no nos ama menos, sino su amor siempre se mantiene firme y fiel, porque Él no depende de cómo nos sintamos o cómo nos comportemos. Quizás se restarán algunas bendiciones a nuestras vidas, pero su amor se mantiene firme, su amor no cambia según nuestro estado de ánimo, porque su amor no es influenciado. Pero ¿qué más? Y allí en ese punto del carácter del amor de Dios que no es influenciado, vemos en Deuteronomio 7 y 8 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, ahí está la razón, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No porque Israel era el mejor pueblo, sino simplemente porque Dios los amó, los liberó. Entonces ahí podemos ver que el amor de Dios, su carácter, no es influenciado. ¿Pero qué más? En cuanto al carácter del amor de Dios, el amor de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. El grado de amor que Dios nos tiene hoy día es exactamente igual y tan fuerte como lo tuvo desde antes de la eternidad, cuando quiso salvarnos. Así es su amor es eterno. Dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces el amor de Dios, su carácter que es eterno, su amor es eterno. No solamente que no es influenciado por nada ni por nadie, sino que su amor es eterno. En tercer lugar, en cuanto al carácter del amor de Dios,
El amor de Dios es soberano. El amor de Dios es soberano. Y ya que Dios, mis hermanos, es soberano y será uno de los atributos que estaremos viendo en adelante, Él no está bajo obligaciones de nada ni de nadie, porque Él es soberano, Él reina, actúa siempre de acuerdo con su propia voluntad, nadie lo puede coaccionar. Por lo tanto, afirmar que la causa de su amor reside en Él mismo es solo otra forma de decir que Él ama a quien le place. ¿Por qué? Porque su amor es soberano. Dice Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Él decide a quién amar porque Él es soberano y nadie podrá reclamar o decirle, pero ¿por qué, Señor? Él es soberano. De hecho, en referencia a esto, decía el hermano Spurgeon, decía, yo entiendo por qué aborreció a Esaú, pero lo que no comprende es por qué amó a Jacob. Y así también no podemos comprender por qué Dios nos amó. Nadie se merece su amor, pero fue por pura gracia. Entonces, no solamente cuando hablamos del carácter de Dios, su amor no es influenciado, su amor es eterno, su amor es soberano, sino que su amor también es infinito. El amor de Dios es infinito y por lo tanto, como su amor es infinito, no tiene límites. No hay manera de medir el tamaño del amor de Dios. De hecho, dice Efesios capítulo 2, verso 4, un verso muy conocido. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Este gran amor con que nos amó puede ser un paralelo con Juan 3:16, que dice de tal manera, o sea, su amor no tiene límite, porque su amor es infinito. Y la muestra más viva, más gloriosa del amor de Dios, que es infinito, fue Cristo en la cruz. Así que damos gloria a Dios que mostró su amor por medio de Cristo, que no merecíamos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué clase de amor es nuestro Dios? Su amor es infinito. En quinto lugar, en cuanto al carácter del amor de Dios, el amor de Dios es inmutable. El amor de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esa palabra inmutable? Que no muta, es decir, que no cambia, que no se transforma a otra cosa distinta, o que varía, o que tiene disminución. No, el amor de Dios se mantiene exactamente igual. De hecho, Cristo dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su amor es exactamente igual porque su amor pertenece a Él. Dice Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor dice que los amó hasta el fin a ellos y a nosotros también. Es un amor que es inmutable, que nada ni nadie lo va a cambiar, nada ni nadie lo va a reducir, nada ni nadie va a hacer algo distinto de su amor. Y en sexto lugar, acerca del carácter del amor de Dios, tenemos que el amor de Dios es santo. El amor de Dios es santo. ¿Y qué es eso de santidad que también estaremos viendo como parte de sus atributos? Bueno, que Dios es moralmente puro, justo, completamente separado del pecado. Ese es nuestro Dios, es santo. Ahora, Dios no ignora el pecado, ni siquiera de nosotros. Él no lo ignora. Por tanto, como su amor es santo, sin ninguna mezcla con ningún sentimentalismo, nada puede afectar su pureza y su justicia. Nada, porque Él es santo. No podemos decir, bueno, Dios es amor, y queremos reducir su otro atributo. No, Dios es todo al mismo tiempo. Pero ¿cómo Dios puede ser santo y amoroso al mismo tiempo? Ese es nuestro Dios. No tenemos por qué tratar de entenderlo, sino reverenciarle, adorarle y darle gloria a Él. Pero su amor es santo. De hecho dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Ahí vemos un amor santo. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dijo el autor A.W. Tozer, es una extraña y hermosa excentricidad por parte del Dios que es libre el que se haya permitido identificarse emocionalmente con los seres humanos. A pesar de que Él se basta a sí mismo, quiere nuestro amor y no se sentirá satisfecho hasta conseguirlo. Libre como es, ha dejado que su corazón se ate a nosotros para siempre, ya que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado.
Nuestro Dios es maravilloso, su amor es glorioso. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos visto este primer atributo comunicable de Dios, que es el amor. A manera de repaso, vemos que el carácter del amor de Dios no es influenciado, es eterno, es soberano, es infinito, es inmutable y es santo. Así es el amor de Dios, así es nuestro Dios. Cuando hablamos de sus atributos podemos conocerle a Él, que es el objetivo de esta clase, conocer a nuestro Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que Dios es amor, ese es uno de sus atributos y también lo compartimos con Él. Segundo atributo y último por el día de hoy, la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Dice el profeta Joel en el capítulo 2, verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Entonces, la Escritura nos dice que Dios es misericordioso. Ahí sale a la luz otra vez otro atributo del Señor, que Él es misericordioso. Y dice el pasaje que grande es su misericordia. Grande es su misericordia como Dios es grande. Ahora, cuando hablamos de esa palabra misericordia, en su original griego quiere decir benevolencia o quiere decir bondad. Pero también tanto en hebreo como en griego, esa palabra misericordia quiere decir o significa tener compasión. Misericordia es tener compasión. Es decir, es reconocer el sufrimiento ajeno y actuar de una manera genuina para proveer alivio. Eso quiere decir que Dios es misericordioso. Y si no hubiese, mis hermanos, sufrimiento en el mundo, si no existiera lágrimas, dolor, Dios seguiría siendo aún infinitamente misericordioso. Pero es probable que su misericordia se hubiese quedado escondida en Él y desconocida del universo. Es decir, no es que surge una dificultad, una aflicción, una tristeza, ahí Dios nace un nuevo atributo de misericordia. No, ya Él es misericordioso para siempre, ya Él lo es. Pero cuando surge o cuando vemos producto del pecado, obviamente, sufrimiento, muerte, Él muestra lo que ya es misericordioso. De hecho, hay atributos que nunca vamos a conocer de Dios, porque Dios es infinito. Quizás podamos hacer muchísimas clases, pero nunca llegaremos a hablar todo lo que Dios es, porque Dios es más de lo que podamos imaginar, porque Dios es eterno, Dios es infinito. Y mis hermanos, la misericordia del Señor proviene de su bondad. Dios, a través de su bondad, Él manifiesta misericordia. Dijo también el autor A.W. Tozer al respecto, así como el juicio es la justicia de Dios al confrontar la iniquidad moral, de igual manera la misericordia de Dios es su bondad al confrontar el sufrimiento y la culpa de los humanos. Entonces, la misericordia de Dios presupone el pecado, que el pecado existe, por eso Él extiende misericordia. Ahora, es importante distinguir, hacer una triple distinción acerca de la misericordia del Señor, para que cuando vayamos a las Escrituras podamos comprender y no ser confundidos. Por ejemplo, podemos hablar de tres distinciones de la misericordia del Señor. La primera de ellas es una misericordia general. Dios muestra una misericordia general. Bien, Dios muestra su misericordia tanto a seres humanos, pero también a toda la creación. Dios manifiesta su compasión, su bondad a toda la creación. Lo podemos ver, por ejemplo, en Salmos 145, 9, que dice, bueno es Jehová para todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Entonces ahí podemos ver esta primera distinción de la misericordia del Señor, que es general. También la misericordia de Dios podemos ver que es una misericordia también especial, no solamente general, sino también podemos ver una segunda distinción, una misericordia especial, que está dirigida para los seres humanos, bien sea pecadores, bien sea impíos, para todos, porque el Señor da a todos lluvia, da a todos sol, da a todos sombra, provee tantos recursos para todos, bien sea alguien que está de espaldas a Él o no lo está.
De hecho, dijo el Señor, registrado en Mateo 5:45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. También podríamos decir que sería esa gracia común, esa misericordia especial que Dios tiene hacia los seres humanos. Y hay una tercera distinción, que es la misericordia soberana de Dios. Esa misericordia que Dios derramó sobre sus elegidos, sobre sus escogidos, que es para salvación. Es esa tercera distinción de la misericordia. Entonces, y vemos en Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, gracias a que Dios es rico en misericordia. Entonces podemos hacer tres distinciones de la misericordia del Señor. Una misericordia general que va a toda la creación, una misericordia especial que va a los seres humanos y una misericordia soberana, la que ha alcanzado a aquellos que están unidos a Cristo, aquellos que Dios ha salvado. Y para terminar, mis hermanos, en cuanto a esta misericordia soberana del Señor, podemos hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, la primera de ellas es que no es la miseria de los pecadores lo que mueve a Dios a mostrar su misericordia. No es la miseria del pecador, su sufrimiento, lo que lo impulsa a mostrar su misericordia, no. Porque Dios no puede estar influenciado por nada que esté fuera de sí mismo. Si Dios fuera influenciado por la miseria de los pecadores, entonces todos fueran salvos, y no lo es. Pero Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Él es soberano y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dice Romanos 9, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Porque su misericordia es soberana, así también como vimos el amor que es soberano del Señor. Pero segunda distinción, aparte de que la miseria humana no mueve la misericordia del Señor, sino que Él la otorga como quiere, que los méritos de los humanos, de los creyentes, tampoco mueven la misericordia del Señor, porque estaríamos hablando que merecíamos misericordia, y más bien la misericordia no se merece, Dios la otorga a quien desea. Dice Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así nos salvó el Señor. Y en tercer lugar, no fue el mérito de Cristo lo que movió a mostrar la misericordia a sus elegidos, sino es a través o la causa de la misericordia de Dios que fue Cristo enviado a su pueblo. Los méritos de Cristo hacen posible que Dios otorgue misericordia a sus elegidos, ya que la justicia ha sido plenamente satisfecha por Cristo. Así que la misericordia de Dios, mis hermanos, surge del placer soberano de Dios. Simplemente decimos, Señor, gracias. Gracias por mostrar misericordia a nuestras vidas. Así que, ¿qué vimos acerca de este atributo de la misericordia del Señor? Que la misericordia del Señor proviene de la manifestación de su bondad, nos muestra compasión a nuestras vidas. Y vimos una triple distinción en cuanto a la misericordia. Una misericordia general para toda la creación, una misericordia especial para los seres humanos y una misericordia soberana para aquellos que Él salvó. Mis hermanos, como hemos dicho acerca de estos dos atributos que se han expuesto, lo que es el amor y la misericordia de Dios, ambos son atributos comunicables. Y esto quiere decir que nosotros podemos poseer también estos atributos del amor y la misericordia, aunque ciertamente de una forma finita, no perfecta como Dios, ya que Él por gracia nos los transmite. Así que ante este majestuoso Dios que pretendemos conocer cada día más, que Él es la fuente del amor, Él es la fuente de la misericordia, debemos llenarnos y beber de Él para ser como Él y poder imitarle. Entre más conozcamos qué tan amoroso es Él, qué tan misericordioso es Él, podemos imitarle. No hay otra manera. Y en vista que estos atributos son comunicables, también son precisamente unos mandatos que se nos dan a nosotros. La Biblia dice que debemos amar, la Biblia dice que debemos ser misericordiosos. Vemos, por ejemplo, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es una demanda, debemos amarnos porque Él nos los manda. Y en segundo lugar, sé pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, debemos vivir, mis hermanos, de esta manera, mostrando a Dios. Cuando hacemos misericordia, cuando mostramos amor,
estamos mostrando a Dios. No tenemos nada de qué gloriarnos nosotros. Mira qué tan amoroso soy, mira tan misericordioso que soy. Eso viene de Él, es por gracia y lo transmitimos por gracia. Y finalmente, cuando somos amorosos, finalmente cuando somos misericordiosos, estaremos mostrando a Dios, estaremos mostrando la fuente de la bondad, la fuente del amor y la fuente de la misericordia. Y es allí cuando Dios se hace más grande y nosotros nos hacemos más pequeños, porque se trata de Él y no de nosotros. Entonces, mis hermanos, espero que estas verdades, todo lo que hemos recorrido el día de hoy acerca de estos dos primeros atributos y los fundamentos que vimos al inicio, calen sus corazones y den fruto con la intención primordial de que conozcamos a Dios, que no nos quedemos con esto, que esto sea una pequeña llamita que encienda ese fuego por querer, amar y conocer a nuestro Señor. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que nos has permitido abrir las Escrituras, Señor, y conocerte. Padre, es pisar un terreno santo, tratar de hablar de ti, tratar de explicar, Señor, cómo eres. Esto es un trabajo muy grande, Dios mío. Pero por tu gracia, Señor, de lo que hemos recibido, de tu misericordia, Señor, a revelarte a nuestras vidas, podemos conocerte. Con la finalidad, Señor, de que tú te lleves la gloria en todas las cosas, de que podamos mostrarte, Señor, según los atributos comunicables que tú nos has dado, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, Señor, gracias porque eres majestuoso. En Cristo Jesús, amén y amén.